rato. Vamos a pasar en un rato. El editorial habla fundamentalmente del IPC. Y ya sé que el IPC, le pese a quien le pese, va a ser más que lo anterior. Con esto de la desaceleración que ha habido de la economía, con esto de desinflar, por supuesto, el consumo interno, vuelve otra vez por la incidencia del dólar, ¿no? del mes pasado. Lo que será el IPC de agosto volverá a superar el 2%. O será del 2%. O le faltará el 3%. Digo, pregunto si le falta, porque hay algunos analistas que dicen que con el verdadero IPC o con el nuevo IPC, la medición debería dar cercana al 5%, ¿no? Cercana al 5%. El índice de precios al consumidor. Le falta un 3%. Mágicamente al IPC le falta un 3%. El 3%. ¿Será el de Cari? Pregunto yo, ¿no? Lo pregunto desde la humildad, desde el punto de vista más responsable, si se quiere. Si ese pequeño 3% que estaría faltando habrá quedado en algún sobre del INDEC. Hoy el INDEC muy cuestionado también incluso por el FMI, el IMF iba a decir, ¿no? El FMI, el Fondo Monetario Internacional, el International Money Fund, ¿no? Foundation, ¿no? Bueno, esto en el ámbito nacional empieza a repercutir un poco. Es cierto, dio 1,6 la de Cava, la porteña, pero el mes pasado dio 2 puntos y pico. Y si bien tiene una tendencia, recordemos que el IPC no mide alquileres, no mide comunicaciones. De hecho, comunicaciones mide línea fija. Y mide, por ejemplo, la adquisición de televisores de tubo de rayos catódicos. No existen más esas cosas. O sea, nadie compra eso, entonces no hay una incidencia, no hay un impacto ahí. Pero este IPC que me dicen, es la última vez que se mide con este IPC, me dicen, usted, hay veces que dicen, ¿de dónde saca la fuente? Por ahí es chamullo, un montón de humo. Ayer algunos se dieron cuenta que no, y algunos le echaron la culpa a una de las fuentes que creen que era, y le decían, che, boludo, me están diciendo a mí que soy yo. Y la verdad es que no había sido él, quizás estaba en otro sector, la fuente, más a la izquierda, más a la derecha, más arriba, más abajo, vaya uno a saber, ¿no? Uno no puede decir cuáles son las fuentes, pero ayer desde las fuentes me llegaron varias cosas. Me llegaron, por ejemplo, la impugnación al Frente Patria San Luis, me llegaron la determinación de que se empiece a medir con el nuevo IPC a partir del mes que viene, no importa lo que pase en octubre, en las elecciones, y que van a hacer un poquitito de fuerza desde el gobierno nacional para que se haga en noviembre, porque si lo hacen en octubre, lógicamente va a ser una hondanada de votos en contra. El nuevo IPC, la remisión del nuevo IPC, que no tiene mucho de nuevo. A ver, yo les cuento por ahí, si no sos asiduo de este programa o de este medio o de los editoriales o de lo que escribo, el IPC se utilizó 2004 para 2005 y debía durar máximo 5 años, ¿no? Lo estamos usando hace 25 años, 20 años y pico, la vigencia excedida que tiene, que no debería haber estado. Se ha desarrollado una nueva forma de medición, y ha habido tiempos donde se utilizó el IPC para medir el pago de la deuda, ¿no? Del pago de la deuda externa. Entonces, a menor inflación, vos tenías menor cantidad de intereses. Esto, el Fondo Monetario Internacional puso visos en la época de Guillermo Moreno como secretario de Comercio, en ese momento Vudú como ministro de Economía, Cristina en su primera gestión como presidente, etcétera, etcétera, etcétera. Y empezaron a dirimirse algunos conflictos y mediáticamente se utilizó como semiente en los números del INDEC. Lo cual no es del todo verdad, pero no es del todo mentira. Al día de hoy se sigue mintiendo con el IPC porque no muestra la realidad actual, la diaria, la economía diaria de los precios del consumidor. El índice de precios del consumidor no mide el verdadero índice de precios al consumidor. Por tanto, no es que alguien exprofeso toque el numerito, sino que muestre lo que dice el ratio, lo que dice este tipo de mediciones, este guarismo que se utiliza para medir cómo incide los precios en cada consumidor diariamente. Lo cual es erróneo, cuando menos es erróneo. ¿Exprofeso se está utilizando erróneo? Claro que sí. Pero hoy este presidente no. Hace un buen rato que se viene usando de esta manera por varios presidentes, por todos los que antecedieron a este gobierno también, desde el desarrollo de este nuevo índice de precios al consumidor. Por lo que se veía
y por lo que se analizaba, el verdadero índice de precios al consumidor rondaría, reitero, por si recién te sumas, al 5%. Va a dar 2%. Le faltan 3%. Y el juego es, le falta un 3% al IPC. ¿Quién lo tiene? ¿No? Y va a sonar, por supuesto, Guantanamera de fondo y algunos dirán, le está pegando al gobierno, bla, bla, bla. Lo cierto es que no solo este gobierno, sino los anteriores, utilizaron un guarismo erróneo. Y hoy, a la vera de que salga el nuevo IPC, te digo que va a rondar en el 2 y que debería ser el 5. Ahora, ¿todos los meses vos sos 5% más pobre? Probablemente sí, pero no todos los meses, no es tan lineal. Todos los meses influye de manera distinta o distintiva. Y también incide donde residas. En la provincia de San Luis, en una provincia mediterránea, de paso, con autopistas que van de océano a océano, tenés una incidencia distinta que, por ejemplo, Ushuaia, que es zona franca, o San Miguel de Tucumán, que es el Jardín de la República, está en el centro norte de la República Argentina. O si estás en una provincia mesopotámica, o en Mendoza, que es una provincia limítrofe, al igual que San Juan, etcétera, etcétera, etcétera. La climatología influye porque el consumo eléctrico es distinto. Bueno, todo esto el nuevo IPC lo va a refrendar. Y lo va a refrendar como lo están haciendo los institutos de estadística y censos provinciales. En algunos casos con verdadera incidencia, el caso de San Luis está muy cercano a la realidad, salvo el mes pasado, está muy cercano a la realidad, pero en el ámbito nacional no se utiliza como se debería. Y esto va a traer alguna incidencia. ¿Qué tipo de incidencia va a traer? Bueno, fundamentalmente la incidencia de que se desarrolle a partir del próximo mes, por imposición del Fondo Monetario Internacional, la utilización e implementación del nuevo IPC. El gobierno está tratando de torcer el brazo para que se haga después de noviembre. Es decir, que la primera medición sea octubre, pero se entregue en noviembre. ¿Se entiende? Porque siempre se entrega a un mes vencido. ¿En dónde influye? También influye en las jubilaciones y pensiones, influye en la asignación universal por embarazo, asignación universal por hijo, etc. Incide en varias cuestiones. Incide también, por supuesto, en el ámbito de los precios. El control y la regulación de precios que sí existe. Existen los precios regulados, no tienen esa nominación ni tampoco tienen tanta prensa, pero hay negociaciones por parte de la Secretaría de Comercio y del Ministerio de Economía para con los mayoristas para decirle, che, muchachos, estos precios no me los pongan tan fuertes. Lo mismo que hacía Moreno, pero sin el bombo, sin el grito, sin la intempestiva soberbia que a veces caracterizaba al exsecretario de Comercio, que muchos hoy todavía lo extrañan desde el ámbito comercial. Ahora, ¿qué va a pasar si se refrenda la realidad, la verdadera realidad? Valga la redundancia, porque decir verdadera realidad, la realidad debe ser verdadera, si no, no sería realidad, la única verdad es la realidad, está claro esto, ¿no? Pero si se refrenda realmente lo que pasa, probablemente al próximo gobierno le vaya también bastante mal en los próximos 2 años. Digo, el próximo gobierno no porque se vaya a caer sino porque después de las elecciones legislativas va a haber otro gobierno, va a haber otro gabinete, va a haber otro ministro de Economía, va a haber otra ministra de Seguridad, ya casi que se fue días atrás y está cercano a una realidad bastante adversa que va a enfrentar el gobierno nacional por motus propia, por supuesto, porque decidió ir a todo con este modelo económico y va a tener alguna complicación. El nuevo gobierno que se dará después de octubre con un nuevo IPC. ¿Será un gobierno de concentración de fuerzas? ¿Será un gobierno de unidad? ¿O será un gobierno de acuerdo programático en base al resultado adverso que avisoran las encuestas en función de lo que será 26 de octubre? Sí, es cierto, se equivocan las encuestas. ¿Cuánto? Mucho, bastante se equivocan las encuestas. Entonces, ¿qué hay que hacer? En la medida de lo posible para entender cómo se va a desarrollar el ámbito de las elecciones legislativas de medio término del 26 de octubre, del ámbito nacional. ¿Y por qué pululan tantas intenciones de hacerse de un sello? Porque muchas fuerzas ya saben que habrá un nuevo gobierno después de las elecciones legislativas de medio término de octubre, el cual tendrá, por supuesto, a las fuerzas más fuertes con representatividad en direcciones nacionales que residen en las provincias. Y esto históricamente se utiliza para hacer caja, históricamente se utiliza para crear poder, para construir poder y construir alianzas y también controlar al gobierno que está de salida. Porque si te va mal en las elecciones legislativas de medio término, estás de salida porque es un referéndum de que en las nacionales ejecutivas te va a ir mal también. Dicho esto, y con las salvedades que ha habido en la historia, por supuesto, en la historia contemporánea, dicho esto, hay que tener presente y hay que tener en cuenta que quienes vengan
a ocupar los espacios serán aquellos que tengan una referencia en votos y en sellos, o que tengan la venia de aquellos que firmen el acuerdo programático. Y de ahí la necesidad de ser parte de la fuerza ganadora o la fuerza opositora de primera línea. La primera oposición o la primera mayoría o la primera minoría, en el peor de los casos. Porque se maneja así, porque es democracia, porque sin acuerdos no puede haber democracia, y que cuando uno pierde el otro acompaña y se tiene que quedar callado. Pero en el camino, para llegar a lograr ganar, a veces hay que pisar intenciones de los propios y de los ajenos. Y de los propios ajenos, porque hay núcleos propios y hay núcleos propios ajenos que se juntan para hacer un frente y para hacerle frente a otra fuerza que por ahí tiene mayor incidencia, entre los propios ajenos y los ajenos. Y hay algunos ajenos que son propios también. Pero en el camino estás vos y estoy yo. Y mi trabajo es siempre mi trabajo es ventilarte todo lo más claro que se pueda, y a veces cae como el culo. Y cuando cae como el culo, lo más probable es que o te bloqueen las cuentas en tus billeteras virtuales, o te caiga, por supuesto, ¿cómo se llama ahora? De control de aduanas, ¿cómo se llama? Te caiga eso, que era la Administración Federal de Ingresos Públicos, y te caiga y te busque el pelo en el huevo. Bueno, y esto es normal porque uno entiende las reglas del juego y entiende que a algunas personas les moleste que uno diga lo que pasa, o por lo menos desde su perspectiva, desde su óptica, lo que puede llegar a pasar en un futuro inmediato, mediato y por supuesto en un futuro extensamente más lejano. En el camino, el IPC se mide por el 2, le faltan 3, nadie sabe quién lo tiene, seguramente quienes lo tengan serán aquellos que decidan cómo será la mecánica del próximo año. Bienvenidos, bienvenidas.